Despierta tu potencial con cada sorbo de inspiración. Hola a todos y bienvenidos a Café con Propósito, un espacio donde convergen la pasión por el conocimiento y el deseo de crecer juntos. Soy Carelis, tu anfitriona, una apasionada de la vida en todas sus facetas. En Café con Propósito exploraremos juntos una amplia variedad de temas que seguro serán de tu interés. Cada episodio será una taza de café cargada de consejos prácticos e historias inspiradoras que te ayudarán a conectar con tu propósito. Bienvenidos, ¿cómo está? Nuestro segundo episodio de la temporada de Mindfulness, Crece y Transforma. Hoy vamos a hablar sobre el autoconocimiento. Un tema muy interesante y que va a ser parte también de lo que hemos venido hablando y vamos a tener unas herramientas muy interesantes para ese tema del día de hoy. Y Connie, cuéntame, ¿cómo me puedo conocer a mí mismo? ¡Wow! Es una buena pregunta para empezar este capítulo. Sí. Primero que todo, ya lo dije en el primer podcast, sí, dándonos un espacio de reflexión, de ir viendo también en ese momento qué es lo que me gusta, qué es lo que no, qué me define. Y no solo en el ámbito interno, sino en mi relación también con el mundo y cómo voy mutando en eso y reconociéndome. Ahora, nos pasa desde muy pequeños que el autoconocimiento se basa muchísimo en las personas que nos rodean, en nuestras figuras de apego primaria, en nuestras amistades, en nuestros hermanos o hermanas si tenemos. Entonces, finalmente, el autoconocimiento se va formando a lo largo de la vida y básicamente me voy definiendo según lo que me dicen los demás, según lo que voy haciendo con mi actuar, y todo eso va armando este autoconocimiento. Ahora, ¿cómo podemos conocernos a nosotros mismos? Claro. Hay que darse un tiempo, pensar, preguntar. Una técnica que yo ocupo mucho en terapia es preguntarle a las personas que te rodean. Muchas veces te dicen, ¿cómo eres? Y dices como, no sé cómo soy. Exacto. Normal, ¿ok? Sobre todo en la adolescencia cuando estamos descubriéndonos. Y una herramienta que sirve es preguntarle a las personas que te rodean. Ojalá personas que te amen, ¿sabes? Como... Claro, porque es un punto importante ahora lo que dices, ¿no? O sea, preguntar a las personas, pero ¿qué tan objetivas son también las personas que te lo dicen al final? Porque claro, por ejemplo, si yo le pregunto a mi mamá cómo soy, o sea, va a decir, eres lo máximo, obvio, 10, ¿sabes? Ajá. Entonces, y si le preguntas a personas que te aman mucho, es que también te van a decir, es que eres lo mejor, ¿no? Claro, o sea, idealmente. Ahora, ¿cómo haces ahí? Es una buena pregunta, pero va a depender mucho de los contextos en los que tú te desenvuelves, porque sí o sí, el contexto en el que nosotros nos encontramos va a afectar la forma en la que nosotros nos vemos. Finalmente, si tú te rodeas solamente de personas positivas, por decirlo de alguna forma, que te van a decir siempre el aspecto positivo, claro, no tendríamos lo otro de cómo sé que tengo que mejorar o cómo sé qué defectos tengo, ¿me entiendes? Claro, qué importante. O lo otro, que nos pasamos al otro extremo y me creo superior o qué sé yo. Sí. Pero sí es verdad que nuestros entornos desde primera infancia e incluso del periodo prenatal va a definir mucho cómo nos vemos a nosotros mismos, y estas personas que te rodean finalmente son las que construyen tu autoestima. Ya sea, por ejemplo, en tu caso, hablabas con tu mamá te decía algunas cosas y lo formabas con el tiempo, de alguna u otra manera, como parte de tu identidad. Ahora, también se sabe que llegamos a un momento donde nosotros también podemos definir qué es lo que queremos ser y qué es lo que somos o no. Pasa mucho, por ejemplo, imagínate tú de pequeñita, estabas en la casa y alguien te decía, hoy que eres torpe, por decirte algo, porque chocaste con algo o botaste un vaso, eres torpe. Vas al colegio... Mi yo de la vida. Sí soy. Vas al colegio, botas un vaso o sí, lo que sea, pasas a tropezar con un compañero, eres torpe. Entonces, imagínatelo, en distintos contextos, tus amistades más cercanas, las personas que también te aman y que van a decirte cosas buenas sin querer te dicen que eres torpe, ¿me entiendes? Y finalmente llega un momento que tú dices, ¿sabes qué? Sí soy una persona torpe y te lo crees, ¿me entiendes? Entonces, el poder de la terapia finalmente es decir, ¿sabes qué? Toda la vida la gente me ha dicho que soy una persona torpe, me voy a dar un momento para cuestionarme si lo soy. Si realmente lo soy o no. Y ahí es donde está el poder de decisión y realmente de autodefinirme. Desde mi propia versión. Y decir, ¿sabes que realmente sí choco con las cosas, voto, no sé, me pasa esto? Realmente sí soy torpe. ¿Qué puedo hacer para mejorar? ¿Sabes? Claro, ese es el punto. O estoy bien con ser torpe.
son preguntas que son válidas y que cada uno... Importante. O sea, si estoy bien con ser torpe y realmente no es algo que a mí me moleste o que me genere algún tipo de malestar, ni a las personas que le rodean tampoco, ¿me entiendes? Ya. O sea, no hay problema. Ya. Ahora, si eres torpe y a ti te da lo mismo, pero a las personas que rodean les afectas de alguna u otra manera, no sé, porque les botas sus cosas, yo qué sé. Claro. Ahí hay un límite que también tenemos que aprender a respetar. Ok. Mira, qué importante ahora que hablas sobre eso, mientras hablabas me iba acordando, porque, por ejemplo, a mí siempre me han catalogado por despistada. Wow, ok. Ya. Y claro, llegó un punto en mi vida que, es que mira, es muy, muy gracioso, porque mi mamá y mi papá siempre me han dicho que soy muy despistada, ¿no? Y mi abuelita siempre decía, no, es que tú no eres despistada, simplemente no te enfocas en lo que se te está diciendo. Ok. Entonces, claro, date cuenta que son las personas con las que vivo, personas muy importantes para mí, y ambos me dicen diferentes cosas. Por ejemplo, yo tengo una anécdota, qué vergüenza contarla, pero es que es muy buena anécdota. Es muy buena anécdota. Justamente antes de venirme acá a vivir a Barcelona, estaba así en la última semana, y claro, andaba con 10.000 cosas en la cabeza, ¿no? Entonces, me voy a la tienda, porque iba a comprar algo, entonces, y me voy en mi carro, en mi coche. Y voy a la tienda y regreso, creo que en algún momento te lo comenté. Ya. Sí. Regreso con las cosas ahí en la mano, y papá me abre la puerta y me dice, ¿y el carro? Y yo, así como que, ¿qué carro? Es que en mi mente así de, ¿el carro? Y me dice, Anaí, fuiste en carro. Y yo, el carro, o sea, y lo había dejado en la tienda, ¿sabes? Entonces, ese tipo de cosas a mí me hacen pensar, es que sí soy muy despistada, ¿ya? Entonces, pero no, me vuelta y dice, no, es porque no te estás enfocando en lo que estás haciendo y estás pensando en más cosas, ¿no? Y ella me dice, tú no eres despistada. Entonces, error. Exacto, y es como que entro en esa parte de, ¿soy? ¿No lo soy? O sea, ¿cómo también te ayudas a ti mismo a dar tu propia definición, ¿no? Porque claro, tú lo acabas de decir, o sea, lo importante es de darme cuenta mismo si es verdad lo que me está diciendo la sociedad. Claro. La pregunta es, ¿tú qué crees? ¿Crees que eres una persona despistada o solamente no pones bien el foco de atención? Sí, yo creo que sí soy. Ok, ¿y estás bien con eso o estás mal con eso? Viene la otra parte, porque por ejemplo, tú lo comentabas y decías, ok, si tú estás bien con eso, ¿cómo lo mejoro? O si yo me siento bien con eso, pero el resto no. Entonces, por ejemplo, en mi caso, o sea, es como que para mí, yo vivo con eso y no siento como que, wow, ¿sabes? Me voy a morir por esta situación. A mis padres no es que les genero algo como que les afecte físicamente, pero en cambio les genera la preocupación, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando yo me venía para acá, o sea, mis papás eran de, Dios mío, ¿cómo va a vivir sola? ¿Cómo va a sobrevivir? ¿Va a morir? ¿Va a dejar la casa incendiada? ¿Sabes? Entonces, no es como que les afectó directamente, pero les genera una preocupación constante. Entonces, no sé en ese momento sí cómo manejarlo. O sea, sí, soy consciente que lo soy. Según yo trato de ponerle foco, o sea, como que siempre ando con apuntes, tengo mi agenda, anoto todo, pero al final son cositas que al final pasan. Entonces, ahí como hago, o sea, sé que debo mejorar, no es que me preocupe, pero a mis padres tampoco es directamente, pero los preocupo. Ok, comprendo perfectamente. Ahí la pregunta es, ¿el preocupar a tus padres realmente te afecta? ¿Qué tanto te afecta? Qué buena pregunta. ¿Quieres mejorar o no quieres mejorar realmente esto de poner o no poner el foco? O sea, yo no he visto que hayas quemado ninguna casa ni nada por el estilo, menos mal, un aplauso. Quizás la preocupación de tus padres está infundada por quién sabe qué cosas, como por ejemplo que dejaste el auto abandonado en un supermercado. Pero sí es importante, primero, darte cuenta que son sus emociones. O sea, es lo que ellos están sintiendo y procesando de todo lo que realmente te pasó y te va a pasar. Y la clásica de que te quieren ver bien. Y en el fondo es la preocupación de los papás que quieren cuidar a sus hijos incluso cuando no estén ahí bajo su tutela, ¿me entiendes? Claro. Pero sí es importante que recuerdes qué es lo que es realmente importante para ti. O sea, ¿te vas a hacer cargo de estas emociones de tus papás? ¿Te corresponde? ¿Es algo que quieres que te corresponda? ¿Me entiendes? Como, yo no tengo las respuestas, solo tú sabes. Y hay tantas cosas que se pueden preguntar en torno a eso, y por eso insisto en que la reflexión es lo mejor que podemos hacer para mejorar en cualquiera de nuestros ámbitos.
darme cuenta, soy distraída y estoy bien con eso, mis papás se preocupan, ¿qué tanto se preocupan? O sea, no están durmiendo y me da lo mismo porque estoy bien con eso, o realmente pueden sobrellevarlo y realmente es algo con lo que ellos tienen que aprender a lidiar. O sea, no existe una respuesta correcta, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Pero solo tú la encuentras si te la preguntas constantemente. Claro. No, y al final, o sea, aparte de lo que, del tema, o sea, de el autoconocimiento, o sea, saber quién soy como tal, o sea, por ejemplo, en este caso, ¿no? De que digo, yo sí soy despistada, ¿no? Pero, por ejemplo, hay personas que al inicio lo contabas de que no se lo han preguntado, no saben, ¿no? Que entonces como que, bueno, en la adolescencia es una parte como que tú no sabes quién eres y estás en esa búsqueda, pero llega una parte también cuando ya eres adulto, ¿qué pasa, no? Que muchas personas tampoco se conocen, ¿no? Wow, entonces, qué buena pregunta. ¿Qué tan importante o para qué me sirve el autoconocimiento? Ok, sirve para muchísimas cosas, pero antes de decirte para qué sirve todo eso, la adolescencia, que es un momento donde nos vamos descubriendo, y no solo ahí, el autodescubrimiento viene, como te decía yo, desde muy, muy pequeño, pero la adolescencia es donde más me defino. O sea, todos se tiran del puente, me tiro el puente, me dolió, lo pasé mal, entonces entiendo que eso ya no es para mí, entonces voy redefiniendo mi grupo, mejor me junto con los que no se tiran del puente, ¿me entiendes? Por decirte un ejemplo ridículo. Y ese es el momento donde empiezas a conocerte a nivel social, a nivel personal, ¿me entiendes? Como en todos los ámbitos que pueden llegar a existir. Incluso hay personas que por A, B o C motivo no pudieron resolver su adolescencia. Y por eso encontramos personas de 50, de 60 años que no saben bien quiénes son, que no están contentos con la vida, por ejemplo, no necesariamente van de la mano. Y tú te das cuenta que cada uno vive sus procesos a medida que los puede vivir. Pero te refieres a resolver su adolescencia, a conocerse, ¿a eso te refieres? Bueno, resolver la adolescencia es mucho más complejo que solamente conocernos a nosotros mismos, pero es una de las partes más importantes de esto. O sea, definirte, por lo menos en los ámbitos valóricos, como esenciales de tu ser, ¿me entiendes? Porque todos vamos modificándonos con la vida y cambiamos nuestra forma de ser según los distintos contextos en los que estamos, y es natural, ¿me entiendes? Pero hay cosas esenciales y básicas de tu ser, de tu espíritu, de tu moral, de tu ética, de tu conciencia, como le quieras decir, que te hacen único, ¿entiendes? Y que finalmente eso es lo que también termina de formarse en un buen cierre de adolescencia. O sea, igual podemos seguir mutando, pero... Claro. ¿Me entiendes? Y eso a la final me ayuda como que a esa importancia de tener el autoconocimiento en mí, ¿no? Claro, o sea, tener un autoconocimiento en ti básicamente es mejorar tus relaciones humanas con las personas que te rodean, las haces mucho más saludables, sabes quién eres, conoces tus límites, te ayuda al tema de la regulación emocional, o sea, saber quién eres, de dónde vienes, cuál es tu historia, qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, con qué personas te quieres juntar, con quiénes no, o sea, qué cosas vas a decidir que realmente te importen, qué batallas vas a luchar, cuáles no, cuál es tu moral, etcétera, etcétera, etcétera. Te ayuda a vivir muchísimo mejor en muchos ámbitos, o sea, familiar, social, y para adentro, para afuera, ¿me entiendes? Sí, sí. Qué interesante lo que dices. Y mira que, bueno, aquí también tengo una duda, porque, por ejemplo, yo soy o sea, me considero una persona que se conoce bien, por así decirlo, pero me pasa ahora que acabas de tocar el tema de los límites, me pasa que, no sé si también te pasa en alguna ocasión que tú dices, yo conozco mis límites, pero pasa que con ciertas personas a veces cedes esos límites, ¿ya? Por ejemplo, no sé, me invento, que lleguen tarde, por ejemplo, ¿no? O sea, de que venga una amiga mía y me diga como que, ay, ¿sabes qué? Voy a llegar 30 minutos tarde, no sé qué, bla, bla, bla. O sea, ¿por qué? Tenías que haberme lo dicho antes. O sea, ¿cómo es posible? Estoy aquí, detesto perder el tiempo y, ¿sabes? Pero, por ejemplo, mi mamá, que mi mamá, o sea, que puede que pase que llegue tarde, es como que me molesta, porque es parte de mis límites, me molesta, sí, pero cedo, ¿no? Eso igual es parte del autoconocimiento o es que en realidad no es tan cierto que me conozco en ese tema de mis límites. Me encanta. Me encanta. Pero primero es, el ser humano se adapta.
¿sabes? Nos adaptamos a distintos contextos, a distintas personas, y decir con esta persona sí o con esta persona no, depende de tu historia con esa persona, depende de qué tan flexibles sean tus límites. Y aquí hay algo súper importante que mencionaste, es que tú los conoces. Sabes que eso te molesta y eso es parte de ti. Sabes a quién perdonárselo y a quién no, y eso también es parte de conocerte. ¿Me entiendes? O sea, todo está relacionado. Estamos locos. O sea, aunque tenga mis límites, igual con ciertas personas no, pero si sé con qué personas no, es igual. Ahora, es como que me conozco, lo encuentro súper saludable porque realmente sabes primero cuál es tu límite. Y eso es lo primero que tenemos que encontrar, ¿sabes? Y los límites los aprendemos gracias a nuestras emociones. Por ejemplo, si tú me tiras la taza en la cara, yo me voy a enojar, ¿verdad? Sería una respuesta lógica. Pero ¿qué pasa si tu intención no era molestarme, me tiraste una taza en la cara y yo escojo no validar mi emoción y acepto que me tiras una taza en la cara y digo, ¿para qué le voy a dar importancia a esto? La Carelis no me quería dañar. Entonces, ¿ok? Mi enojo era un límite que debía poner. ¿Ok? ¿Qué pasa la quinta, la sexta vez que tú me tiras la taza en la cara porque encuentras que es divertido, porque lo estamos pasando bien las dos y porque yo no me he enojado, porque jamás he puesto el límite? De repente exploto, tú no entiendes por qué exploté, pero realmente fue porque acumulé mucho enojo que yo misma invalidé, ¿me entiendes? Entonces ahí viene lo importante, que es darte cuenta primero de la emoción que estás teniendo, que eso te genera algo. Ahí viene también la inteligencia emocional. Conectamos con lo que nos está pasando, es decir, me enojé, ¿por qué esto me produjo rabia? ¿Para qué me sirve sentir rabia? ¿Me entiendes? Y sentir rabia te sirve para establecer un límite. Carely, ¿sabes qué? Sé que no fue tu intención, pero me molestó y la verdad me da mucha rabia que me tires una taza en la cara. Establezco una relación más saludable. Quizás voy a permitir que, no sé, mi sobrina me tire una taza en la cara, pero yo ya conozco que ese límite es mi límite de que me molesta y está bien, y lo reconozco porque accedí a la emoción, me la validé y la expresé. Entonces, parte del autoconocimiento es darte cuenta que todas las emociones tienen un para qué, que son súper útiles, y si las empiezas a escuchar y te empiezas a adaptar a los distintos contextos a base de eso, realmente aprendes hasta dónde llegas, con quién, y lo que te pasa a ti con tu mamá es que realmente tú sí sabes que con ella sí. ¿Entiendes? Porque ella te ha esperado, quizás, qué sé yo, tendrás tu historia o tus razones de por qué a ella sí la validas, pero el autoconocimiento está en darte cuenta que hay un límite. Versus otras personas que quizás no tengan ese autoconocimiento y digan, me molesta esperar, pero ¿para qué voy a decirlo? ¿Sabes? ¿Para qué voy a incomodar? No quiero molestar a las personas, no quiero sentir que soy un estorbo, ¿me entiendes? Mejor me quedo callado y me invalido mi emoción. Wow, ¿verdad? Y ahí tenemos las explosiones finalmente. Claro, o sea, entonces nos sirve autoconocernos más que nada para tener relaciones saludables, ¿no? Entre muchas otras cosas. Claro. Inteligencia emocional. Pero es parte también, ¿no? Obviamente, sí. O sea, de poner límites y todo. Y por ejemplo, me acuerdo de una conversación que también tuvimos y justamente hablábamos sobre el tema de los límites. Y tú comentabas de que a ti te costó poner límites. Muchísimo. Claro. ¿Cómo hiciste? Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, a mí siento que no me ha costado, no sé si por un tema de personalidad o no sé, como que... No, o mi mamá me decía como que no, sé fuerte, no hagas esto, ¿no? La típica, no sé si has visto que yo he tenido amigos que literalmente es como que si te pegan en la escuela tú devuelves el golpe. Ajá. Tú serías esa versión. Así como que, claro, como que... La violencia nunca es la ropa. No lo hagan. Pero es como que tus papás te ayudan como que a medir ese tema de los límites, ¿no? Como que reacciona, ¿no? Entonces, y en este caso las personas que no pueden, les cuesta mucho poner límites porque tú decías, claro, al final es como que, bueno, me quedo callada, soy un estorbo, no sé qué. Claro. Ya es un tema por, no sé, simplemente porque se invalidan ellos mismos, parte de la autoestima, o sea, cuéntame. Bueno, ahí me pasa que ya pasas como a mi yo real, no a mi yo psicóloga. Y claro, a mí me costó mucho en el tiempo poner mis límites, pero obviamente mi propio análisis y que cada uno tiene el suyo, ¿me entiendes? Porque cada uno es irrepetible, o sea, no existen dos Carely en este mundo y todos sabemos que eso es así. Falta respetarlo, obviamente, como sociedad. Pero sí en eso, en mi caso particular, mío de yo, es que claro, mis papás desde muy pequeña
me dieron mucho cariño, ¿sabes? Como que me trataron con mucho amor y dedicación. Y en el fondo, ellos me enseñaron lo importante que es la amabilidad, el servicio a los demás. Entonces yo vinculaba esto con no poner límites. Como estar al servicio de los demás es dejar que me pisoteen, es dejar que me manden a hacer cosas. O sea, tampoco es que hayan abusado muchísimo, ¿me entiendes? Pero sí hubo abuso en algún momento de mi vida de que me volví una persona muy manipulable porque estaba muy dispuesta a ayudar a quien sea, ¿me entiendes? Y claro, mis papás lo intentaron de la mejor manera posible, pero yo tomé eso como parte de mi identidad. De hecho, todavía es parte de mi identidad en todo amar y servir, o sea, es algo propio mío. Sí. O sea, no tan propio, viene de una formación, pero bueno, Claro, lo adopté como parte de mi identidad. Pero con el tiempo, finalmente, me fui dando cuenta que podía decir que no, y que no era una falta de respeto, que no era una falta de servicio o de amor a un otro, ¿me entiendes? De que yo importaba, mi carrera igual me ayudó muchísimo, mis amigos de la carrera también, conversábamos cuando nos autodiagnosticábamos entre todos y finalmente llegábamos a conclusiones filosóficas de la vida. Me servía mucho, porque realmente yo decía, ¿sabes qué? Esto me molesta y está bien que me moleste. ¿Sí? Y ahí empecé a validarme y de a poquito, o sea, todavía de repente no sé decir que no, porque obviamente son procesos largos que cada uno puede ir viviendo. Pero es normal. Es normal, sí. Bueno, ahí depende que es normal. Bueno, podemos criticar la normalidad también. Pero, por ejemplo, ahí importa también mucho tu historia de vida, ¿no? O sea, cómo también tus padres te ayudan a ese autoconocimiento al final, ¿no? Totalmente. O sea, ¿cómo podrías tú determinar de qué tanto influye? O sea, decir mi pasado, mi historia de vida, de dónde vengo, o sea, todas estas preguntas que al final, porque siento como que por lo menos yo, o no sé si el resto también lo pensará igual, de que separamos nuestro pasado con nuestro presente. ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! ¿Sabes? Pero al final, o sea, nuestra historia de vida, ¿qué tanto influye en nuestro autoconocimiento en el ahora? ¿No? O sea, todos somos nuestra historia. Lo he dicho muchas veces en terapia también, que es, tenemos una historia, es parte de nosotros y es una historia que no vamos a poder cambiar por nada del mundo porque es el pasado, ¿me entiendes? Pero sí podemos cambiar la forma en la que vemos nuestro pasado y cómo eso nos reconstruye hoy. Wow. ¿Ok? Entonces, aquí vale la pena enfocarse en qué fue lo que me dijeron, y ahí me recuerdo a la Marian Rojas Estapé que dice en uno de sus libros que la conciencia que tenemos hoy día, la vocecita que escuchamos, son las grabaciones que tuvimos cuando teníamos nuestra primera infancia, claro. Y finalmente, ¿qué fue lo que te fueron diciendo? Que no sé, esto no es suficiente, que no vales para nada, que eres un tonto, que bla, bla, bla. Se transforma en tu voz interna. Entonces tú cuando fracasas, o fracasas entre comillas, en la vida real, en el ahora, está esa voz interna diciéndote, inconsciente, obviamente no lo haces a propósito, ni sabes que viene de la grabación de tu mamá, o de tu papá, o de la figura de apego que hayas tenido en ese momento, pero ahí está en ese momento diciendo, qué tonta, no eres suficiente, ¿cómo se te ocurre equivocarte? ¿Me entiendes? Como viene, y si no sanamos eso, o sea, si no nos damos cuenta, tampoco vamos creciendo en nuestro autoconcepto de ahora. Y aquí hay una técnica que ya hemos conversado en algún momento, que obviamente la recomiendo cuando una persona está psicológicamente estable, obviamente en un contexto de terapia, pero sí sirve mucho hacer un análisis de tus niñas internas, ir conectando con ellas en los procesos difíciles y en los fáciles, pero ir conversando con esta niña. Y mientras más conversamos con esta niña, o niño, obviamente, vamos sanando, vamos resolviendo. Y es justo esa una de las formas para cambiar el cómo vemos nuestro pasado. Entonces, si yo soy capaz de abrazar a esa niña que en algún momento tuvo miedo, que en algún momento se sintió débil, o que necesitaba a alguien para escuchar y nadie la pudo contener, darme cuenta que yo hoy soy una adulta o un adulto que puede ir a abrazar y contener y acompañar. Decirle a esa niña que vive en tu pasado, oye, tranquila, no vas a estar nunca más sola, aquí estoy, tomarla de la mano y acompañarla. Es todo un tema de imaginación, pero que finalmente te resuelve ahora y te permite vincularte mucho mejor contigo misma, que es siempre la relación más importante que vas a tener en tu vida, y también la forma en la que te vinculas con los demás.
Ok. Mira que ahora que tocas el tema de esta herramienta, cabe recalcar lo que justamente lo hablábamos en una charla, de las muchas charlas profundas con Connie sobre la herramienta. Y yo la hice muy, muy profunda, de verdad, la herramienta. A mí me encanta, que estamos pensando también en hacer una actividad con esto, ya lo iremos comentando después en redes sociales. Pero justamente yo hablaba con Connie, me gustaría compartirlo porque cuando estaba haciendo el tema de la herramienta, ¿no? Porque yo estaba con el tema de mi autoexigencia, ¿no? De porque yo siempre quiero estar haciendo las cosas, como que para mí la productividad es sumamente importante, es como que estar así sin hacer nada, es como que, uff, ¿no? Qué estrés. Entonces, y hablábamos con Connie sobre la herramienta, fui a hacerla así como súper yo. Hacer la tarea. Hacer la tarea. Y hacerla bien. Y claro, ella me decía, ¿no? Como que piensa en tu vida como que es una serie de Netflix y escoge un capítulo de ella, ¿no? Y trae a una de estas niñas y habla con ella, ¿no? Cuando tengas una carga emocional muy fuerte en uno de esos capítulos. Y claro, ¿te acuerdas que te comentaba de que me pasó que obviamente yo iba súper pensada de que, a ver, tengo que ir a hablar muy bien con mi pasado de mi niña, decirle, no está bien, no te autoexijas, o sea, son 3 de la mañana, duerme, no va a pasar nada, lo que comentábamos en el podcast anterior, o sea, que es lo peor que puede pasar. Entonces, pero sí me pasó de que, claro, como en mi presente igual continúa eso, me costó igual como que hablarle con amor a mi niña del pasado, ¿no? O sea, como que cuando tenía Carelis de 6 años. Entonces, sí es importante igual como que en tu presente, o sea, tu autoconocimiento del presente esté igual sanado para ir a tu pasado, ¿no? Ok, wow. Ahí ocupaste una palabra, autoconocimiento sanado. O sea, igual interesante el concepto, lo podríamos analizar en otro capítulo. Sí. Da para mucho. Bueno, finalmente lo importante de esto es que si Carelis hubiese estado en un tratamiento, por ejemplo, acompañado de una profesional o de un profesional que guíe el proceso, probablemente este bloqueo no hubiese existido. Porque obviamente este ejercicio, por lo menos yo, va a depender de cada colega, obviamente, se trabaja de manera muy particular, se conoce también... es acompañado, se va guiando, obviamente se hace un ejercicio de imaginería, de relajación, y según eso vamos trabajando, ¿okay? Y se va sacando un tema a la vez y se va evaluando qué tal va el avance dentro de la terapia y siempre en un contexto protegido. Ahora, esto lo entregamos como una herramienta en caso de que alguna o alguno de los que nos está escuchando la quiera empezar a aplicar. Siempre es recomendado que lo hagan con un profesional. Pero si quieren ir avanzando de a poquito, si ustedes se sienten preparados y listos o listas para trabajar con sus niñas del pasado, esta es una herramienta que les permite salir adelante de alguna u otra manera. Autoconocerse mucho mejor. Lo que se sana ahí yo creo que es el pasado. O sea, al final todos esos niños o niñas que tenemos en nuestra historia y que lloraron y que la pasaron mal y que no fueron contenidos, viven con nosotros, están ahí. Claro. Y eso es lo que nos hace tener mucha desconfianza, mucho temor, etc. Porque no soy mi yo de ahora, justamente, sino soy la construcción de mi historia. Y si yo modifico esa construcción de tu historia, te modificas, y ahí es donde aprendes a regular. Ahora, sanar es una palabra que me llama mucho la atención, porque realmente una persona 100% saludable, o sea... ¿No existe? Yo creo que no. O sea, y de hecho si hay una persona 100% saludable, saldría de los rangos de la normalidad, por ende encontraríamos una forma de categorizarlo para que sea patológico, ¿me entiendes? Claro. O sea, ¿verdad? Es una forma de verlo. Obviamente va a depender de qué es lo que consideramos saludable y desde dónde nos agarramos de cada definición. Sí. Pero que tú me digas, ¿conoces alguna persona que sea 100% saludable? No, porque todos tenemos en algún momento traumas, en algún momento las figuras de apego, fallaron en nuestra crianza, y obviamente eso hace que no seamos perfectos. Claro. Y por ende que tengamos dolores, que tengamos traumas y que eso sea lo más normal y que lo proyectemos en el ahora
con algunas ansiedades, con algunos, como decía yo, desconfianzas o qué sé yo, terrores nocturnos. Existen tantas manifestaciones psicosomáticas que podría estar aquí 1000 horas, pero nadie está realmente saludable, porque todos tenemos alguna herida en el pasado o a todos nos falta algo por mejorar, ¿me entiendes? Pero entonces, qué importante igual conocerlo al final, ¿no? Exacto, es ahí la reflexión y el autoconocimiento que hay que darse, o sea, que hay que permitirse y decir, ¿sabes qué? Este sábado me lo voy a tomar para mí, si es que puedo, obviamente va a depender de cada contexto, claro, pero si es que se da la vida y tienes un momento, ya sea 5 minutos, sean... Háganlo. Por favor, háganlo, porque de verdad conocerse a uno mismo es una de las cosas más bonitas que podemos hacer. Sí, por supuesto. Porque finalmente somos las personas con las que vamos a pasar el resto de nuestras vidas. O sea, mejor que nos llevemos bien, que nos tratemos con cariño. Sí. Y a veces suena súper fácil decirlo. Pero es muy difícil realmente llegarte a tratar 100% bien, con amor, con cariño, ¿sabes? Por supuesto. Sí, porque al final siempre van a haber esas comparaciones, esas expectativas que a veces ni siquiera las tienes tú, sino que las tienen tus padres o tu pareja o alguien que tú amas mucho, que al final, claro, tratar de llegar a eso es complicado porque siempre es como que algo me falta, ¿no? Claro. Entonces por eso al final es como que no me trato con todo el amor del mundo porque algo queda en mí, ¿no? O cuando lo que hablábamos del porto de que la sociedad te dice, no, es que tú eres así, tú eres así, tú eres así. Entonces, esas limitantes no te permiten, o sea, como que llegar a amarte mucho. Claro. Entonces, wow. Ahora, esos son externas. Ya. Pero también hay mucho del mundo interno. ¿En qué me voy a enfocar? ¿Cómo cuento mi historia? O sea, ¿lo cuento desde ser una víctima? ¿Lo cuento desde que yo fui la protagonista o alguien más fue el protagonista de mi vida? No sé, me dejo llevar porque alguien me hizo algo traumático y esa persona se lleva el protagonismo. O sea, existen tantas formas de verlo, de contarlo. O sea, yo creo que es incomparable y no se puede categorizar lo que cada uno vive y cómo cada uno va contando su historia. Por eso nadie puede llegar y decirte, tú eres realmente así, la única persona que realmente puede uno saber mismo. Es uno mismo. Wow. Qué interesante lo que dices de cómo cuento mi historia. O sea, creo que igual, si me lo preguntas a mí, o sea, es como que, por ejemplo, yo sí sería la protagonista de mi historia. Pero, claro, al final, contarla, narrarla es que me parece muy loco. Claro, ¿cómo la cuentas? Qué difícil también. Si tuvieras que escribir un libro con tu historia de mi vida, y tuvieras que leer ese libro, ¿qué pasaría contigo? O sea, ¿te darías cuenta ahí realmente de todo lo que has logrado? ¿Te darías cuenta ahí realmente que habían otras personas, que tú eras la más importante? Yo qué sé, tantas cosas de las que podrías darte cuenta. Y es un ejercicio, o sea, larguísimo, contar tu historia, o sea, tus primeros años de vida, tus primeros recuerdos, que también forman mucho nuestra personalidad, etcétera. Sí. Wow. Wow. Sí, sí, sí. Y por ejemplo, ahora que lo mencionas, me da una duda de, dices de que, ok, cuando cuento mi historia, si soy la protagonista o es otro protagonista, si es tu historia, ¿cómo puede ser otro el protagonista? Uy, qué buena pregunta. Pasa que, imaginemos, tuve una mamá alcohólica, por decir algo, existen millones de traumas. Tuve una mamá alcohólica y cuando yo cuento mi historia de vida, mi historia se trata de mi mamá. No sé, cuando mi mamá no me daba el almuerzo, cuando mi mamá me gritaba, a los 15 años mi mamá arruinó mi fiesta de cumpleaños, yo qué sé, Cuento la historia desde el daño que he recibido de mi mamá, que era alcohólica. La protagonista de mi vida no he sido yo, porque cuando la cuento me victimizo, ¿me entiendes? Ahora, tampoco digo que sea necesariamente malo victimizar, hay momentos y momentos para todo en la vida. Y claro, ella fue víctima y lo vamos a validar, Y ella igual tiene que validarlo, obviamente, pero lo importante sería que ella se dé cuenta
que sí, su mamá arruinó su cumpleaños, que sí, su mamá no le preparó el almuerzo, y validar obviamente todos esos dolores que esa persona pudiese llegar a tener, pero que se dé cuenta que es ella quien está escribiendo su historia ahora, y que ya no puede dejar que su mamá siga escribiendo esta historia. O sea, vamos a perdonar a la mamá, le vamos a hacer una carta, vamos a hacer lo que sea necesario para que tú realmente logres perdonar, porque perdonar es otro tema, podríamos hacer otro capítulo solo de eso. Wow, sí. Cuando logras perdonar, te liberas de toda esa historia de victimización. Entonces, cambia totalmente tu forma en cómo te ves. Yo ya no soy la víctima solamente de mi madre, es una parte de mi vida, claro que sí, la acepto. Wow. Pero ahora me toca ser la protagonista, entonces me armo en eso y me doy cuenta de todo lo que sí he logrado pese a que tuve una mamá alcohólica, de que hoy en día estoy en terapia porque mi mamá fue alcohólica y qué sé yo, y quiero sanar. O sea, las personas que van a terapia son personas que quieren mejorar, ¿sabes? Claro, correcto. Que quieren dejar de sufrir o solamente quieren mejorar en algunas cosas y que estén ahí hablando de eso ya hace que ellos sean su mejor versión. ¿Me entiendes? Qué bonito. Es muy bonito, sí. Qué bonito. Entonces, es muy, o sea, relacionado de que si te consideras víctima, es muy probable que tu historia, el protagonista sea otra persona. No necesariamente, pero es un ejemplo muy, muy explícito. Wow. Entonces, por ejemplo, en ese caso, o sea, sí es muy importante, ¿no? O sea, para sanar igual entrar a esa parte terapéutica como tal, ¿no? ¿Verdad? O sea, más que nada, parte de nuestro autoconocimiento y también de sanar es hacerlo en terapia como tal. Uf. Sí. O sea, yo sé que hay muchos libros hoy en día de autoayuda que sí, nos pueden ayudar muchísimo, pero obviamente no es lo mismo que estar en una terapia. Ahora, en una buena terapia, ¿sabes? Conectar realmente con tu psicóloga o psicólogo y dedicarle tiempo y dedicarle recursos, porque lamentablemente la salud mental igual hoy en día sabemos que se paga en su mayoría, bueno, por lo menos, depende de los países, bueno, acá en España no sé, pero por lo menos en Chile hay salud mental, pero no es de la misma calidad y para todos, ¿me entiendes? Claro. Bueno, hay otro discurso político que podríamos tener acá, pero no me voy a meter ahí. Lo que sí es importante es darte el tiempo primero de decir, ¿sabes qué? No puedo con esto, me puedo leer todos los libros del mundo, pero no puedo con esto, no sé, ¿cachai? Sí. Y no significa que seas menos o más fuerte o que seas menos o más importante. Eres un ser humano que quiere mejorar y punto. O sea, eres fuerte porque estás ahí, tuviste la valentía de atreverte a superarlo y con eso vale la pena quedarse. O sea, no fuiste débil porque lo pasaste mal. O sea, la debilidad está en quien no quiere asumir que está mal, ¿me entiendes? En quien no quiere ver ese dolor. Y ahí es donde realmente falta fortaleza. O sea, depende del caso, obviamente, pero es lo que yo opino. Wow, sí. No, en realidad, o sea, les animo igual más que nada porque parte del autoconocimiento, el desarrollo personal, lo que hemos venido hablando, o sea, es un proceso largo que lleva su tiempo, pero qué importante igual, o sea, darte cuenta de que lo estás logrando, que quieres mejorar y lo importante aquí de lo que hablábamos de tener ese propósito de dar tu mejor versión, ¿no? Entonces, igual en el siguiente capítulo vamos a hablar también sobre las habilidades comunicativas, porque qué importante es conocernos nosotros, pero después, ¿cómo lo hago con el resto? Claro. Entonces, en el siguiente café lo veremos. Adiós. Adiós. Espero que te haya gustado este episodio y sígueme acompañando en este viaje de aprendizaje y transformación. Suscríbete a Café con Propósito en YouTube y activa la campanita para no perderte ningún episodio nuevo. Nos vemos en el próximo café.